Cuando una relación de noviazgo inicia, todo suele ser color de rosa, desde las actitudes hasta las relaciones con las familias. Sin embargo, en el matrimonio es común que comiencen a aparecer diferencias propias de la convivencia y también los problemas relacionados con los parientes, siendo más precisos con los suegros. Seguramente hemos oído a muchos comediantes basar sus rutinas en este tipo de conflictos que son tan comunes pero no por eso dejan de ser molestos, tanto así que pueden transformarse en una causa de problemas mayores entre los cónyuges. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Qué dice la Biblia? De la Iglesia Cristiana La Serena, transmitido por Radio Pinamar 107.9 frecuencia modulada en La Serena y Coquimbo. Hoy vamos a tratar un nuevo tema de resolviendo conflictos en el matrimonio parte 5, pero antes vamos a saludar a nuestros panelistas como siempre, a Carlos Flores, pastor de nuestra iglesia, y a Andrés Bodini. ¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros auditores, muy contento de empezar este nuevo programa. Así es, un saludo a todos. Muy bien, entonces vamos a comenzar en el ámbito de los conflictos matrimoniales y cómo resolverlos. ¿Podrían hacer un resumen, como siempre, de la edición pasada? Por supuesto, nosotros en la edición general de conflictos en el matrimonio y cómo resolverlo, comenzando viendo una serie de temas, vimos que son muchos los temas, entre ellos vimos que era el dinero, los niños, el alcohol, los celos. En lo que vamos a ver hoy día, el tema de los suegros, los enojos o críticas, el tiempo libre, el egoísmo y religión. Esas son solamente algunas, eso sí, pero son algunos de los temas principales. Sí, también nos enfocamos cuando hablamos del tema del dinero, principalmente con lo que dice la Biblia, que el dinero en sí es amoral y básicamente lo que existe en la Escritura como algo no deseable es cuando comenzamos a amar el dinero, las posesiones o de alguna manera a ver nuestra vida solamente a través de las cosas materiales. Y todo eso claramente lleva a mucha amargura y a la codicia, que es un virus insaciable. Debemos también aprender en relación al dinero, a los bienes materiales, a la economía nuestra familiar, a tener un contentamiento que no significa estancamiento, sino que a disfrutar cada etapa de nuestra vida con mucho, con poco o regular, ¿ya? Entendiendo que la situación económica es algo absolutamente variable, permanentemente variable, y eso, por cierto, debe ser algo que debe estar bien tratado y bien normado bajo los principios bíblicos que enseñamos en esa oportunidad para que la vida matrimonial los pueda asumir, porque va a venir seguramente conflicto por situaciones económicas. Hay que estar preparados para esas situaciones. También después vimos el tema de los hijos, cómo a veces los hijos pueden causar algún tipo de conflicto en nuestros matrimonios y que lo primero es recordar que son una bendición, un regalo de parte de Dios, pero también vimos que es muy importante, y ahí concordamos con un estudio de la Universidad de Harvard, 4 aspectos elementales. El primero, la disciplina clara y justa. Lo segundo, una supervisión constante de los padres. Tercero, un trato entre los cónyuges que sean respetuoso y amoroso delante de los hijos. Y por último, tener un tiempo juntos como familia de manera permanente y no que sea una cosa ocasional el estar en familia. Así es. Bueno, también revisamos la semana pasada, antepasada en realidad, el tema del alcohol, tomándolo como punta de lanza, por así decir, de cualquier tipo de vicio que se presenta en uno de los cónyuges y que ciertamente puede traer, sin duda alguno, problemas, conflictos, porque obviamente cualquier tipo de vicio, en este caso el alcohol, que es algo que es transversal en nuestra sociedad, en nuestro Chile, donde tenemos cifras que no son para nada halagüeñas, al contrario. Por lo tanto, el exceso de alcohol es una temática, es un problema real en gran parte de las familias de nuestro país. Y vimos que la Biblia, más que condenar el uso del alcohol, lo que hace es lo regula, o sea, condena la borrachera y, por cierto, no hace una prohibición del consumo del alcohol, sino que lo regula, entendiendo que debe ser, diría yo, la palabra moderado quizás todavía es un poquito grande para nosotros como cristianos. Y no solo para nosotros, no nos olvidemos, que aún en nuestra legislación existen niveles que
pudieran parecer moderados, de tomarse unas 2 copas de vino, ya es un indicador para ser sancionados si estás conduciendo. Por lo tanto, no está muy lejos de la realidad, ¿ya? Bueno, y a través del alcohol también vimos someramente otros tipos de vicios que están instaurados, como la ludopatía, bueno, ni hablar de la adicción a las drogas, y todo eso que trae a todo nivel, ¿no es cierto?, un deterioro primero en la persona que es víctima de esta situación, y por supuesto también en el área del matrimonio y la familia. Y por último vimos el tema de los celos. Nosotros pudimos ver que en Éxodo 20, cuando Dios instaura sus 10 mandamientos, menciona de que Él nos cela. Él es un Dios fuerte y celoso, dice, pero su celo es un celo perfecto, es un celo santo, y no así el nuestro, que es un celo pecaminoso. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de cónyuges donde uno de los dos no deja que el otro salga de su vista y tiene que estar en contacto permanente, porque si no cualquier cosa, él o ella, digamos, porque aquí puede ser tanto él como ella, digamos, piensa malas cosas o que le está engañando, etcétera, eso ya es un pecado y ya es tan peligroso que incluso puede llevar al asesinato de su cónyuge. También leímos en 1 Corintios lo que es el amor. Animamos a todas las personas que nos escuchen que lean 1 Corintios, porque ahí podemos verificar de que este tipo de celos definitivamente no es amor. Sí. Perfecto. Entonces, Capítulo 13. Muchas gracias entonces por ese resumen. También les recordamos antes de continuar a nuestros auditores que si es que quieren escuchar nuevamente los programas o quieren repetir este programa, pueden escucharnos a través de los podcasts que están disponibles, y es muy fácil de acceder. Solamente deben ingresar a nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl, ir a la sección podcast y ahí van a encontrar todas las plataformas donde pueden acceder a estos podcasts. Muy bien, entonces, ¿qué tema veremos hoy de esta serie? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de los suegros en general, suegro o suegra, o también se puede decir la relación con nuestra familia política, la familia extendida. Como los parientes. Los parientes en general, digamos. ¿Qué tipo de problemas pueden surgir con ellos y qué es lo que nosotros debemos hacer al respecto? Super. Bueno, nosotros en general, en nuestra cultura, no lo sé si en culturas de tipo anglo sea tan así, pero por lo menos en la cultura latina se hace mucho chiste, mucha broma. Mucha broma, ¿no es cierto?, con el tema de los suegros y especialmente con la suegra. Sí. ¿Ya? Todas las rutinas de comediantes inevitablemente van a traer alguna relación con la suegra, y especialmente la relación, por supuesto, con el cónyuge, en este caso el esposo. ¿Ya? Tenemos suegras, diríamos nosotros, emblemáticas, sí, como la doña Tremebunda. Famosa doña Tremebunda, ¿no es cierto? La suegra de Condorito. Así es, la suegra de Condorito. Y vemos cómo es la relación de ellos en general, ¿no es cierto? Siempre una relación cargada más bien por la malicia entre ambos que por el hecho de la bondad, por así decirlo, ¿ya? De ambas partes, pero normalmente la suegra aparece como un personaje que denota. Es como una opositora. Una opositora, denota constantemente. Es la antagonista de la relación. Claro, denota constantemente este pajarraco inútil, como lo llama, y que de alguna manera hace ver que su hija pudiera haber tenido una mejor, entre comillas, suerte con la pareja. ¿Ya? Pero bueno, saliéndonos de este tema que en realidad no es tan jocoso, porque se usa de esta manera, pero esconde quizás una realidad, no a ese nivel quizás, o quizás sí, pero lo que sí denota es el hecho de que en nuestra cultura, como lo hemos visto muchas veces en nuestra cultura latinoamericana, existe una relación que sale de los márgenes bíblicos en cuanto a los familiares, a la familia extensa, ya sean los padres, primos, tíos. Hay dichos, ¿no es cierto?, que están acuñados en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Mira, nosotros somos aclanados, y pareciera que eso pudiera ser muy bueno, ya, muy bueno, muy deseable. Pero nos damos cuenta que cuando examinamos o escarbamos un poco más, no siempre es así, y mejor dicho,
no pocas veces es un problema para uno de los dos cónyuges. ¿Ya? Claro. Porque este aclanamiento es para un lado. Normalmente es para un lado, la familia de ella o la familia de él. Siempre hay algún sector excluido de esto, ¿no es cierto? Ya sea la familia del esposo o la familia de la esposa. Normalmente sería, ¿no es cierto?, la familia de la esposa la que habitualmente estaría más cerca, entre comillas, de la pareja, del matrimonio. No es así, no es así necesariamente, pero normalmente puede suceder así. Sí. Claro. Y este tema aparece en la Biblia de cómo tratar con los suegros, suegras. O sea, lo que aparece en la Biblia y podemos encontrar en la carta primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, ahí podemos encontrar este concepto de ser una persona entrometida. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, dice, hablando lo que no debieran. Y esta es una carta del apóstol Pablo donde advierte sobre algunas viudas que son jóvenes y que en algunas ocasiones estarían adoptando este tipo de comportamiento, ¿cierto? ¿Y cuál comportamiento? Esto de, en primer lugar, ser ociosas, es decir, no hacer tiempo, nada, claro, tiempo libre excesivo. tener demasiado tiempo libre, ir de casa en casa, ¿cierto? Donde no necesariamente la han invitado, y chismosas, ¿cierto? Hablar detrás de las espaldas de las personas, entremetidas, meterse en temas que no le corresponden, hablando cosas, como dice ahí, que no debieran. ¿Eh? Entonces, complicado. Esto nos está enseñando claramente que esto está mal, que esto no corresponde. Vemos nosotros en la realidad, y me imagino que Carlito también a través del tema de la consejería, que no es poco común que algún pariente, puede ser también la suegra, pero algún pariente, suele ser entrometida, suele ser exigente, puede ser una persona con una personalidad bastante dominante, ¿cierto? Se mete en la hija en la vida de su hijo, de su hija, ¿cierto? Con el yerno o la yerna. Y lo que está claro es que este tipo de personas es lo que la Biblia llamaría una persona entrometida, ¿ya? La palabra en el griego se podría traducir como aquella persona que se autodesigna como el supervisor en asuntos de otras personas. Sí, tremenda definición. Lo dice todo. Bueno, no queremos nosotros con esto desalentar la relación que debe existir del matrimonio con sus padres, con sus familiares, ¿no es cierto? Por el contrario, lo que hace la Biblia, como lo vimos con el alcohol, los niños y cada uno de los tópicos que hemos tocado, es que cuando estos traspasan los límites, no diría la palabra permitido, sino que los sanos límites que deben existir, por supuesto que se transforman en un conflicto. Y eso tiene que ver también con la cosmovisión de la familia latinoamericana en general. Decía anteriormente este tema de lo aclanado y en fin. No es solamente para aspectos puntuales, sino que normalmente vemos nosotros a padres o suegros demasiado dominantes, sobre todo en nuestra realidad que normalmente hay matrimonios que se están o están comenzando con un déficit económico y a lo mejor viven en la casa de los papás, de la mamá, o reciben apoyo material durante un largo periodo de tiempo. Se da mucho a veces también cuando ocurre un embarazo antes del matrimonio y se casan y bueno, y están estudiando. Entonces se produce todo diríamos nosotros, un trastorno en el sentido de lo que realmente está establecido como matrimonio en la Escritura. Claro, es como una alteración de lo que debía ser. Exactamente. Génesis lo enseña, Jesús lo ratifica, ¿no es cierto? Donde nos dice que efectivamente hay que dejar la familia de origen, no en un concepto de abandono, sino que en un concepto de independencia, ¿no es cierto? Debe haber una independencia. Ahora,
esa independencia se hipoteca muchas veces cuando existen, como decía anteriormente, estos nexos, sobre todo de carácter económico o habitacional, que pueden ser momentáneos o en algunos casos permanentes. O sea, la situación se torna muy difícil para el cónyuge, sobre todo, que no es parte de esa familia en cuestión, ¿no es cierto? La casa de los papás de él o la casa de los papás de ella. Y eso inevitablemente le da, es muy raro no encontrar que se traspasan los límites en estas instancias o en estas situaciones. Ahora, claro, hay casos más extremos, pero también existe este hecho de que se pudiera pensar que la mujer o la esposa de alguna manera tendería a tirar, como se dice habitualmente, más hacia su familia, ¿no es cierto? Pero fíjate que la última tendencia en las últimas décadas, la última década ha sido a que son los hijos los que de alguna manera no se destetan de su madre, de su familia inicial. Aquí se les dice mamones, ¿no es cierto? Y eso es importante que nosotros, para que seguramente hay jóvenes que nos están escuchando. Y vuelvo a insistir, no estamos desalentando la relación sana y respetuosa que debe existir con nuestros padres o nuestra familia en extenso, pero otra cosa es cuando nosotros hacemos de nuestra relación matrimonial algo secundario versus mi relación como hijo, que ya como relación terminó. Claro. Terminó, o sea, ese nexo da paso a otro estado, por eso se llama estado civil en este caso, casados, pero es mucho más que un estado civil, es un estado pleno y completo. Ya terminó mi etapa de hijo, Ahora, por supuesto que sanguíneamente continuaré siendo hijo, pero ya no es la prioridad. Pero ya no es la prioridad, Sí. O sea, he abierto otro espacio familiar que es mi espacio familiar. Claro, y en realidad lo que nos convoca a hablar hoy es cuando estas relaciones generan problemas en el matrimonio. Entonces, ¿qué haríamos en estos casos? ¿Qué nos dice la Biblia que podemos hacer en estos casos cuando ocurren problemas con los suegros, suegras, familias, parientes en general? Bueno, como hemos visto en casi la totalidad de los problemas anteriores, ¿cierto? Lo primero es hablar, conversar. Recordábamos esta imagen de Condorito con su suegra tremebunda. Jamás hemos visto una conversación seria entre ellos, sentados en el living diciendo, no, mire doña Treme, por favor, yo le voy a pedir que... No, es puro grito, pura indirecta, pura broma. Y la verdad es que... Claro. Y la verdad es que uno se ríe, pero justamente el sentarse a hablar es lo que la mayoría de las veces falta. Y la mayoría de la gente evita. ¿Por qué? Porque incomoda. Enfrentar las situaciones como corresponde, en un ambiente tranquilo, no en el momento que hubo el conflicto, no en el momento que estuvo la pelea con los gritos y la discusión, no. Después, cuando ya los ánimos se han calmado, es cuando se debe hacer esta primera aproximación a conversar, y eso es lo que la mayoría de la gente desgraciadamente evita. Y el Señor nos anima en toda la Escritura a que debemos amar a nuestro prójimo, y si realmente lo amamos, la solución que nosotros le vamos a tratar de dar no va a ser terminar la relación con mis parientes, con mi suegra, con mi madre, con mi padre. No, esa es la última opción que nosotros queremos. Por lo tanto, si nosotros realmente somos fieles a los mandamientos de Dios, lo primero que debemos hacer es sentarnos tranquilamente y hablar con esta persona, sea suegra, suegro u otro pariente de la familia que está interfiriendo en mi matrimonio. Lo primero es sentarnos a hablar, y hablar en serio, hablar sobre los problemas que han surgido por el comportamiento de esta persona, porque se mete en tal cosa o en tal otra cosa, porque, no sé, viene y llega a la casa sin avisar, sin preguntar, siempre está opinando sobre cosas que son conflictivas ya para la pareja. Claro. Para la pareja. Por lo tanto, lo primero es conversar y hablar en serio. ¿Ah? No de, como decían ustedes, con indirectas, que la broma, que la cosa. No. Nada de indirecta, nada de broma, nada de cosa. Aquí hablamos las cosas serias, pan, vino. Claro. Esto pasó, esto ocurrió. Yo con su hija tuvimos una discusión súper fuerte porque usted dijo tal y tal cosa y realmente a nosotros nos está afectando como matrimonio. Y por lo tanto,
le pedimos que no lo haga más. Eso es. O también pasa para empezar. que los suegros empiezan a pedir el nieto y empiezan, de repente es como entre broma y broma, pero después ya la exigencia. Sí. Puede pasar. Y si no toda se esa- conversa previamente, Sí. si no se le informa que no se está planificando otra cosa, qué sé yo, también puede ocasionar problemas. Y por eso es tan importante leer Efesios 5, 25 al 33, porque ahí también nos da las directrices de cómo debe ser el comportamiento entre un varón y su esposa. ¿Veámonos? Ya. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Claro, entonces es tan importante esto porque nos habla del amor que debemos tener en primer lugar los varones a nuestras esposas, porque recordemos los capítulos anteriores, el rol del varón Así es. debe ejercer liderazgo, y aquí es un liderazgo clave, digamos. O sea, si un varón permite que una persona externa, suegra, suegro, madre, padre, esté causando conflictos en el matrimonio, no está, por así decir, amando realmente a su esposa. Sí. Mira, tú recién nombrabas el tema de la consejería y de verdad me empecé a recordar de muchos matrimonios, muchos, y cuando digo muchos, es mucho, que tenían problemas a estos niveles, fíjate, o sea, suegros o suegras. Yo le pido perdón a las mujeres que nos escuchan y a la misma Martita que está aquí, pero mi experiencia es, normalmente el gran problema es la suegra, ¿no es cierto? Normalmente el suegro es un ente casi pasivo, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, ¿ya? Y es difícil porque hay suegras difíciles, ¿ya? Hablábamos recién de la comunicación, Sí. del hablar, pero esa comunicación no es sentarse a buscar ganar mi posición, sino que es buscar el bien en este caso del matrimonio, que debiera ser la posición de los padres, de los suegros, de quienes con mayor edad, ¿no es cierto?, quieren tener una relación sana con la pareja, con el matrimonio joven o con el matrimonio. Pero por otro lado también hay esposas sumamente difíciles y a veces también esposos sumamente difíciles. Entonces, si bien es cierto, debe haber una comunicación y debe haber una protección, debe haber también una buena disposición a hacerlo, porque toca que muchas veces se juntan a hablar, pero terminan peor que como empezaron, porque nadie cede, por así decir, o bien termina en que no venimos nunca más, que tampoco es la idea, o no vengan nunca más, que tampoco es el propósito, porque en el fondo no es destruir una relación, sino que es construirla de manera sana. El comportamiento, sobre todo si somos cristianos, ¿no es cierto?, como ya sea que nos toque estar del lado de los suegros o sea que nos toque estar del lado del matrimonio, debe haber una actitud distinta. Sin embargo, como bien decía Andrés, tener una actitud correcta no significa permitir lo que no se debe permitir. Y en ese sentido, ciertamente, el esposo es el que debe, como líder del hogar, tener una posición clara, pero a la vez conversada con la esposa frente a no solamente esta situación, todas las que hemos visto, pero especialmente a lo que significa la intimidad del matrimonio, a todo nivel, ¿no es cierto? Es terrible cuando son otros padres, madres, los que determinan los panoramas, por ejemplo, de un fin de semana. Claro. Eso es, pero
pan de todos los días. Es común escucharlo Es común en nuestra cultura. Sí. Así es, ¿no es cierto? O sea, está todo planificado y pobre del que no vaya porque ya no nos quiere y todas estas cosas así. Y ahí apelo justamente a la actitud muchas veces infantil que pueden tener personas ya adultas como suegros, suegras al respecto, que no comparten o que pretenden que el hijo o la hija esté a disposición de él o de ellas, ¿no es cierto?, en circunstancias que existen otras prioridades. Si va a haber una conversación, que debe haberlo porque es el primer paso, por algo somos seres humanos y debemos razonar al respecto, debemos hacerlo lo más libre de emociones, de posiciones, en fin, de todo este sentimentalismo que nos caracteriza tanto y que hace en definitiva o que nos amurremos, nos enojemos o abandonemos una situación que no tiene por qué terminar así. Bueno, nos vamos con una pausa musical y ya regresamos con este tema. Nadie es como tú, Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor. Mi Dios, infinito es tu poder. Nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos. Mi Dios, infinito es tu poder. Nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás Señor, tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos
fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú. Ya estamos de regreso entonces con el programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos viendo la serie La Familia, parte 5, y el tema es la relación con la familia y puntualmente con los suegros. Estábamos viendo qué ocurría, qué podemos hacer cuando hay conflicto, ¿cierto? Que hay que sentarse a conversar. Pero ¿qué pasa si después de tener una conversación seria y sincera, la persona, en este caso el suegro, la suegra u otro familiar, insiste en seguir con el mismo comportamiento? ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? Bueno, ahí uno ya... aquí Carlito está haciendo mímica de sacar un revólver, pero no, antes de sacar el revólver, por favor... bueno, obviamente uno debe tener misericordia, no puede ser una sola conversación. Lo ideal es que sea más de una conversación, una, dos, tres, qué sé yo, pero cuando ya la cosa es reiterativo, cuando la persona claramente sabe que lo que está haciendo daña al matrimonio, ya realmente no hay nada más que uno pueda hacer como para cambiar eso de manera natural y espontánea en esa persona, digamos. Por lo tanto, uno debe tener claro que lo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 23 y 24, que Carlitos mencionó y leyó, que dice que Adán dice que ahora Eva es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada, y por lo tanto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, estos versículos que muestran que el varón y su esposa son un solo ser ante Dios y que se deben independizar, está claro que esta persona está atacando directamente el matrimonio, está atacando directamente lo que Dios quiere para nuestros matrimonios, y por lo tanto ya las medidas que se van a tomar tienen que ser serias, ya tienen que ser de frentón, digamos. O sea, no podemos... Tiene que ser tajante. Tiene que ser... mira, hay una mezcla muy buena, pero muy difícil, pero es lo ideal, que es que uno tiene que ser amoroso, pero firme. Esa es la forma de definirlo. Pero ahora que esta persona que causa los conflictos lo sabe, qué sé yo, todo, ya no es momento de pedirle que cambie ni que aquí haya, sino que uno ya tiene que establecer límites. Y establecer, me refiero a imponer, ¿ya? No le voy a preguntar a esta persona, oiga, ¿a usted le gustaría, no sé, suegrita, venir entre tal hora y tal? No, ¿sabe qué? Mire, nosotros vamos a ir tantas veces en el mes a su casa, o usted puede venir tanto, pero si usted llega a no sé, pues depende de cada problema, pero si usted llega a faltarme el respeto a mí o a mi esposa o a mi hijo, cualquier cosa, yo le voy a pedir a usted que en ese momento se retire. ¿Te fijas tú? Entonces, ¿qué significa amorosamente? Que debemos decirlo amorosamente, significa que debemos decirle, como dice la palabra, con una palabra dulce, ¿cierto? Sazonada con sal. Con labios sazonados con sal, es decir, tampoco tengo que... Y sin rencores también. Que gritarle o... No. Pero firme, ¿en qué sentido? De que efectivamente, esto es igual que los niños casi, ¿eh? Es una imposición. Efectivamente, si la persona falta el respeto a los hijos, a la esposa, a mí, y ya habíamos establecido esta regla, se cumple la regla. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Mire,
yo hablé con usted y pasó tal cosa, usted le faltó el respeto, así que le voy a pedir que se retire. Amorosamente, respetuosamente, pero firme en el sentido de que no, pero es que no, o sea, firme. Eso fue la regla, esos fueron los límites que establecimos nosotros como matrimonio en nuestro hogar y usted los tiene que acatar y punto, digamos. Entonces, sí, fíjate que yo quería hacer un alcance que en la escritura que tú leíste, que yo solamente mencioné, ¿no es cierto? Dice que dijo entonces Adán, y lo nombra, ¿no es cierto? Y el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán y Eva son el único matrimonio en toda la historia de la humanidad que no tenían suegro, que no tuvieron suegro, ¿ya? una ocasión, una pareja especial. Claro, absolutamente. No tenían ombligo tampoco. No tenían ombligo. Envidiables dirían algunos, ¿no? Claro. Pero da la responsabilidad al hombre. No dice dejará el hombre y la mujer, sino que dejará el hombre a su padre y a su madre. Es el varón, porque la palabra aquí no es traducida como humanidad, sino como varón, ¿ya? A su padre y a su madre. Es importantísimo eso, porque el varón debe marcar pautas de liderazgo en su familia desde el primer momento. Entiendo que mientras sea novio, pololo, en realidad no tiene ninguna autoridad de nada. ¿Ya? Esto no es aplicable a ese tipo de relación. Pero ahora, cuando ya hay un matrimonio, cuando hay una formalización desde todo punto de vista, el varón, el esposo, tiene que asumir un liderazgo al respecto. Y eso me refiero que en circunstancias que pudiera ser, quizás una primera etapa, solamente supongamos que la suegra, la madre o la suegra del esposo, la mamá de la esposa, es el problema. Bueno, quizás una primera instancia, como decía Andrés, podemos permitir a lo mejor que la hija hable con su madre y diga, mira mamita, en realidad nosotros esto lo que... Pero si la cosa continúa para allá, el hombre tiene que tomar la segunda parte, ¿ya? Y marcar esa autoridad en amor hacia una persona que los ama seguramente, pero que no ha entendido o no quiere entender, mejor dicho, la independencia que requiere el matrimonio, ¿ya? En relación, faltar el respeto puede ser si se ha establecido, por decirlo así, que hasta cierta hora nosotros estamos acá o esto, vamos a hacer esto el fin de semana y llegan en un tiempo o imponen alguna actividad a sabiendas de que existe ya una planificación de la familia. Eso es faltar el respeto. Y si se permite, una vez se habla, pero si se sigue permitiendo y no se colocan ya límites impositivos, obviamente eso no va a prosperar en favor del matrimonio. Ahora, no es una situación fácil, estamos totalmente de acuerdo. Sí, no es una situación deseable, es muy amarga en un sentido. ¿Ya? Es como amarga. Extrema igual. Claro, es como extrema. Esperaríamos nosotros poder entender y tener lo que muchas veces falta en las personas, a nosotros nos falta, es el hecho de tener sentido común. Sí, así es. Pero bueno, al final la responsabilidad es efectivamente en primer lugar del varón y las medidas deben tomarse, digamos. Bueno, sí, se ve bastante, suena difícil de lograrlo. Es difícil. Pero me imagino que como cristianos también tenemos las herramientas para poder llevarlo a cabo. Mira, efectivamente es difícil, Carlito también lo estaba diciendo, es difícil. Siempre que uno debe enfrentar un problema va a ser difícil, pero como la mayoría de las cosas en la vida que valen la pena son difíciles. Sí. El matrimonio es difícil, la elección de tener hijos es difícil, el criar hijos es difícil, pero vale la pena. Son desafíos. Son tremendos desafíos que valen la pena y que van a tener su recompensa, y no estamos hablando de temas económicos, obviamente. Usted quiere tener una vida plena, obviamente una vida plena involucra hacer sacrificio, trabajar, esforzarse, levantarse cada mañana. Y fíjate que ahora que lo pienso, Andresito, y te estaba mirando,
tú tienes mucha autoridad para este tema en cuestión, porque estás en la condición de ser hoy suegro y de tener suegra. Entonces es como... puede ser un yerno. sí, Tengo un yerno. un yerno, ¿no es cierto? Y Efectivamente. ser Suegro. claro, y ser suegro también. Y tener consuegros, porque esa es otra historia. Sí, Ese- Sí, esto ese- se puede analizar desde distintos ese es puntos de otro vista. tema. ese es otro tema. La relación entre los consuegros. No, gracias a Dios, todo muy bien, maravilloso, muy amoroso. Un saludo también a mi yerno ahí, al Cristóbal. Sí, ¿Mm? que también te sacaste la lotería con la lotería espiritual. de Antonio, sí. Pero es difícil, es difícil. Un saludo a mi hija, si es que me está escuchando. Lo principal, y un poco lo que decías tú, Marta, es las herramientas que el Señor nos ha dado, los mandamientos que Él nos ha dado también a través de su palabra. En Romanos 12:18, por ejemplo, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese no es una sugerencia, no es un quizá, no, ese es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, todo este trabajo, toda esta imposición de límites y es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo con suavidad, con amor, con firmeza, sin ceder, digamos. Al igual que cuando uno va de repente a imponer límites a los hijos o algún tipo de castigo, primero los cónyuges tienen que estar de acuerdo. O sea, lo peor... Eso iba a decir yo. Eso. Lo peor que puede pasar es que estemos en la conversación con el suegro o la suegra y de repente uno de los cónyuges diga: oye, sí, pero no tanto. Claro, ¿Ah? tiene que existir una conversación previa Claro, un antes acuerdo. de... Y tienen que ser un bloque, o sea, Ujú. tienen que estar los dos, tener el mismo sentir, y porque Es como la crianza con los hijos, que ya lo vimos en, Sí. es algo en muy, otra serie. es algo muy semejante. Ujú. Entonces ahí tienen que estar estos límites establecidos, no se pueden permitir traspasar, y estas personas van a tener que entender de una forma u otra. Nuevamente, podemos eventualmente llegar al punto crítico de decir: ya sabes que voy a cortar las relaciones, te fijas tú, pero no es la idea, como Ujú. dice Romano, o sea, en cuanto dependa de nosotros. Es decir, nosotros hicimos todo lo posible. Ujú. Todo. Hicimos el paso A, el paso B, como decía Carlito. Primero, el que tiene la relación familiar más directa es el que habla primero, Claro. el que pucha, que por favor, que la cosa. Después, si no funciona, bueno, entonces los dos cónyuges, y particularmente con el rol del varón, ¿cierto? O si no, Y- consejería también. Consejerías, Ujú. trabajo, y finalmente, digamos, llegar a este punto que estábamos viendo nosotros ya de poner límites. Ujú. ¿Y podrían dar algunos ejemplos de estos límites como para que nuestros auditores tengan más graficado cómo reaccionar y en qué casos Bueno, podría ocurrir? puede haber, bueno, tampoco es fácil, ¿no es cierto? Ujú. Pero deben haber límites, por ejemplo, no quiero usar, pero no es un concepto de régimen de visita, ¿ya? Ujú. Pero debe existir un respeto vuelvo al punto, por la intimidad de la familia, ¿no es cierto? Y eso significa avisar una visita, ¿no es cierto? Poder tener esa deferencia, ¿no es cierto? Ujú. No llegar y entrar. Claro, ¿me hay entiendes? familias que tienen como las llaves. Como de- las de la llaves, casa claro. y- Ahora, algunas familias, como dices tú, viven en una forma y en una economía que todos de alguna manera están de acuerdo y a lo mejor pelean menos que otros. Claro. Pero normalmente cuando uno quiere fortalecer su matrimonio, su familia nuclear propia, no va a permitir un acceso libre Ujú. e indiscriminado de personas, por Ujú. muy familiares que sean, padres, suegros en este caso. Ujú. En el caso de la consejería, Carlito, ¿qué tipo de problemas veías tú principalmente con el tema de los suegros, suegras? Bueno, el mayor de los problemas, normalmente, como lo dije, era en relación a la suegra materna, ¿ya? A la suegra, perdón, A la suegra. a la A suegra, la mamá, a la mamá de la Sí. esposa. de la esposa, claro. Y es justamente este carácter invasivo, impositivo. Me tocaba muchas veces, por ejemplo, hermanas, jovencitas casadas con su primer hijo, el tema del bautismo, de la guagua,
donde la madre... La abuelita quería que el nieto o la nieta fuera bautizado y toda esta cosa así, se producían grandes conflictos y a veces algunos llegaban a ceder y decían, ya sabes qué, para no tener problemas, hagamos esta cuestión. Entonces, cosas como ese tipo. Y lo otro era la dependencia material de los padres de uno de los dos, donde existía claramente una intromisión autoritaria en algunos casos en relación a la pareja. Y eso traía grandes conflictos entre los esposos. Ahora, habían también suegras que de la parte... Suegra del esposo. Ya. Suegra del esposo. No, perdón. O sea, madre del esposo, que su hijo era su chiche, su todo, y la esposa no llenaba nunca la medida de la madre del esposo. O sea, como creyendo que su príncipe se merecía, era perfecto. No sé, claro. Y estaba bastante lejos de eso, o estaban bastante lejos de eso. Entonces, cosas de ese tipo que tienen que ver con no cortar la relación hijo, mamá, hija, papás, como sea. O sea, esto de que, claro, es mi hija, pero es su esposa. Eso es lo más importante hoy. Eso es lo que corre, lo que cuenta. Ahora, ¿dónde se distorsionaba esto? Sin lugar a dudas, cuando no existía una independencia física, económica del matrimonio nuevo. ¿Ya? Del matrimonio nuevo. Y diría yo, por eso es que hay un dicho popular que dice: el casado casa quiere, y la recomendación que se le da a todo pareja joven es que, como sea, si han dispuesto a casarse y si tienen la forma, aunque sea mínima inicialmente, de sostenerse, vivan independiente. Sí, ese también haría el mismo. Es consejo. Preferible arrendar una pieza a lo mejor en un primer tiempo y sostenerse con lo mínimo, o bien esperar a que mejoren las cosas económicamente, postular un subsidio, un arriendo, lo que sea. Pero esa cosa de que vente y ahorra siempre es problemática. Sí. Siempre es problemática. ¿Ya? Fíjate que yo estaba pensando, Carlito, ¿qué pasa si a uno le sale una suegra cristiana? Una suegra cristiana. Ahí es distinto. Y que te diga: oye, Éxodo 20 dice honrarás a tu padre y tu madre, así que ahora me vas a tener que recibir todos los días en tu casa. Claro, es que honrar está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. Por supuesto que hay que tener honra. Y siendo una suegra cristiana y miembro de esta iglesia en particular, obviamente es distinto, porque me constituye en autoridad en su vida y tiene que sujetarse a la palabra de Dios y explicar bien ese pasaje en lo que significa. ¿Estarían distorsionando, por así decir, el mandamiento? Absolutamente, porque una cosa es honrar y otra cosa es hacer lo que quiera. Hacer lo que ella, o que él quiera. Claro. Ahora, obviamente después podríamos tratar otro tema, porque ¿qué pasa con las suegras viudas? ¿Ya? Claro. Que es otra situación, que es, por ejemplo, el caso mío personal. ¿Ya? Sí, porque el tema de honrar es claro, mientras nosotros seamos hijos dependientes, nosotros debemos obedecer a nuestros padres. Así es. Pero una vez que ya estamos adultos, casados, el honrar se transforma en cuidar, como dices tú. Respetar. Y si mi madre, mi suegra, etcétera, son viudas, claro, y por ABC motivo no pueden sostenerse, yo podría en algún momento de nuestra vida ya permitirle a ella vivir dentro de nuestra casa, Sí. te fijas tú, por un tema de necesidad, digamos. Sí. Y ahí también hay recomendaciones al respecto, ¿no es cierto? Y tiene que ser algo muy, muy conversado con un tercero. Habitualmente con un tercero, por el hecho de que tienen que ser reglas claras para que la convivencia no sea, digamos, destructiva hacia el matrimonio, y tiene que estar, pero en 1000% de acuerdo el cónyuge, ¿no es cierto? Claro. En este caso, si yo voy a llevar a mi mamá a la casa porque es viuda, ¿no es cierto? Y no tiene cómo vivir, tengo un mandato bíblico de cuidarla, de sustentarla, ¿no es cierto? Pero tiene que estar mi esposa completamente de acuerdo. Sí, hay que recordar en Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 32, que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.
yo Jehová. Sí. Entonces debemos estar bien con nuestros suegros, suegras, personas mayores ya, como dice acá, las canas, la gente mayor, el anciano, la anciana, deben ser respetados. Sí. Ese es un mandato de parte de Dios, digamos, independiente de limitar, porque una cosa es limitar el comportamiento, poner estas restricciones hasta aquí, hasta allá, pero otra cosa es serle falto de respeto. Ujú. Absolutamente. Entonces, eso no puede ser de parte nuestra, por lo menos. Es Absolutamente. importante este punto porque, claro, son personas mayores y uno también tiene que tener paciencia con las personas mayores porque Claro así que como hay sí. que tener paciencia con los niños, Sí. bueno, en todas las etapas de la vida, pero Sí. las personas mayores tienden a ser de repente un poco más complicadas y a uno se le olvida eso. O sea, Pero mira, me van a odiar las mujeres aquí, pero la experiencia, mira, yo comparto con viejitos, suegros viejitos, y los viejitos se ponen su audífono, su televisor, sus partidos de fútbol y no molestan a nadie. A nadie, o sea, ni se sienten. Pero las señoras como que se meten en la cocina. Entonces, en mi experiencia, Es que somos tan soy distintos. solamente, claro, Sí. o sea, yo me Es que somos imagino muy yo como- distintos, el yo varón y como- la mujer son muy distintos, o sea, en todo sentido, fisiológico, neurológico, ¿Y sabes qué? Lo digo por hormonal. Lo digo por mi papá. O sea, mi papá, él que venía, no se sentía, él sus libros, sus cosas, ¿no es cierto? Y a mi mamá había que tenerle panorama. Po. Se aburría. Claro, po. Entonces, hay que hacer cuestiones. Po. Saludo a mi mamita. Así que hay que honrarlo a su claro, hay medida que también. honrarlos también. Claro. Mucha pues ya paciencia. no se iba a poner a jardinear, por ejemplo, mi papá no, por cortar la florcita. O sea, nada, pues había que, oye, mi papá, pues, en todo el día no estaba. Mi suegro igual. Todas las cosas. El otro acá, el caballero acá. Y siempre, en todas las consejerías, la suegra. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque asumen un rol más protagónico. Más protagónico. Tengo unas ganas de ser suegra con este programa. Así. No, Me queda mucho todavía. falta. Yo todavía no soy suegro. Pero finalmente una palabra de ánimo, ¿eh? Y en Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ujú. Muy bien, Sí. entonces ahí tenemos un gran consejo, Sí, ¿sí? De mantener... dice que no, en primer lugar, no debemos afanarnos. Ujú. Eso es algo muy importante, porque este es un tema en el cual uno fácilmente puede afanarse, es decir, preocuparse de manera excesiva, no poder dormir en las Y noches. fíjate que yo te haría una primera alcance de este pasaje tan lindo, porque dice regocijado en el Señor, y hasta ahí podríamos decir que es solamente una cosa emocional o sentimental. Pero el versículo dice, lo transforma inmediatamente en algo práctico. Gentileza. Ujú. Gentileza, lo que tú decías, Andrés, la forma en cómo tratar el tema, gentileza. Sea conocida de todos. Y ahí viene, por nada estéis Ujú. afanosos. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Eso también, como dices tú, es la parte práctica. Práctica. Debemos orar a Dios por estos temas. No lo dejemos solamente en nuestra carnalidad, que es muy fácil dejarlo ahí, sino también colocarlo dentro de las oraciones que yo tengo con mi esposa como matrimonio delante de Dios. Oraciones diarias, en la mañana, en la tarde, en la noche, estando los dos solitos, ¿cierto? Orar por estos temas si estoy pasando por dificultades. Y dice con acción de gracias. ¿A qué se refiere Carlitos ahí? Con acción de gracias. Bueno, la acción de gracias en la Biblia, el Señor nos manda a ser agradecidos incluso cuando la situación es difícil, porque nos da la oportunidad justamente de sacar, por decirlo de alguna manera, nuestra verdadera espiritualidad, cuando tenemos misericordia, cuando somos gentiles, cuando tenemos consideración, cuando honramos conforme a lo que Dios nos está diciendo, a pesar que a lo mejor nuestra contraparte
no necesariamente lo haga. Ujú. ¿Ya? A nosotros se nos demanda eso siempre, siempre. Cada vez que estamos frente a una situación difícil, no solamente nosotros debemos afanarnos o ahogarnos, por así decirlo, sino que también debemos dar gracias porque Dios está trabajando en nosotros, en nuestro carácter. Ujú. Y la promesa dice que, versículo 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, después de todo este proceso, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta edición. Les recordamos a nuestros auditores que si es que quieren volver a escuchar este programa, si es que no lo alcanzaron a escuchar completo u otras ediciones, pueden encontrarlos a través de nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl. En la sección de podcast, ahí pueden encontrar diferentes plataformas para acceder. Y bueno, como ya vimos entonces, las relaciones con los suegros, en este caso lo vimos puntualmente, pueden ser problemáticas. Pero si seguimos los consejos de la palabra de Dios, podemos llegar a tenerlos como aliados de nuestra familia y no como enemigos, ¿cierto? La clave está en amarlos como el Señor nos enseña y a aplicar la famosa regla de oro de Mateo 7:12, que dice, ya para ir cerrando, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muchas bendiciones. Bendiciones. bendiciones.